Salmo 127. Dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Este salmo probablemente fue escrito por el rey David, dedicado a su hijo Salomón, quien tendría la gran labor, el gran trabajo de edificar una casa de adoración para Dios. Salomón sería el responsable. A él se le había confiado de parte de Dios la tarea de edificarle un templo a Dios. Y este salmo es de su padre, escrito para su hijo, para aquel hijo que tendría la responsabilidad de hacer una gran obra para Dios. Estas son las palabras de David, su padre, para él, ante tan grande desafío que tenía enfrente. El salmista le deja estas palabras, uno de los salmos sapiensales, un salmo que nos enseña a nosotros la manera de cómo vivir la vida cristiana. El salmista le dice a su hijo en el verso 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los hombres que han de edificar algo saben de antemano que tendrán que poner todo su esfuerzo, toda su sabiduría, todo su empeño antes de terminar la obra. El trabajo es necesario para poder edificar y hay que ponerlo por obra. Pero también deben de recordar que si Dios no está con ellos, si Dios no está con el que edifica, en vano va a trabajar. Y todos aquellos planes terminarán, hermanos, en fracaso. Recordamos que esto ocurrió con los edificadores de Babel. Esos hombres dijeron, vayamos y edifiquemos una ciudad y levantemos una torre. Se levantaron como edificadores, hicieron sus planes, pero Dios no estaba con ellos. No le tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta a Dios, y Dios hizo que ellos se tragaran sus palabras, y la Escritura dice que los confundió. Dios dijo, levantémonos y confundamos sus lenguas, pues yo no estoy con ellos, yo no estoy con sus planes. Hermanos, todas las habilidades, todos los planes, todos los recursos son inútiles, al menos que Dios sea el constructor. El salmista se dirige entonces a aquellos que tienen la labor de edificar una casa de adoración. El salmista se dirige a su hijo, quien tenía esa responsabilidad de edificar una casa de adoración para Dios, de guardar una ciudad, y tenía la responsabilidad también de guardar una familia y cuidar de ella. Hermanos, aquí hay grandes enseñanzas para el cristiano. No podemos edificar una casa de adoración para la gloria de Dios, al menos que Dios esté con nosotros. Si Dios no está con nosotros, si Dios, escuche bien lo que le voy a decir, si Dios no está con nosotros, la casa que decimos que es de adoración no es otra cosa sino sinagoga de Satanás.
Recordamos cómo Jesús llegó a ese grande templo que tenía mucha actividad, estaba lleno de personas y había mucha actividad. Externamente el templo era hermoso, majestuoso, era asombroso. Y había mucha gente y había mucha actividad dentro de él, pero Jesús llegó y les dijo, esta cosa no es más que casa, sinagoga de Satanás, porque Dios no está allí. Hermanos, si pretendemos levantar una casa de adoración y Dios no está con nosotros, será lo mismo. Si su bendición no está con nuestros hijos, si la bendición de Dios no está en nuestro matrimonio, si no está en nuestra familia, hermanos, no importa cuánto el varón se esfuerce por llevar la provisión, por entregarse a sus hijos, por ser responsable en sus actividades, no importa cuánto empeño tengas en llevar a tu casa lo necesario y cuánto le sirvas a tu familia, si Dios no está en medio de nuestra familia, siempre habrá confusión y esa obra tarde o temprano se derribará. Como cristianos nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de construir grandes cosas para Dios, hacer grandes obras para Él. Tenemos el deseo de formar parte de la edificación de una iglesia bíblica. Deseamos tener una familia bíblica. Deseamos nosotros tener un hogar cristocéntrico. Pero si no somos guiados por Dios, si no somos dirigidos por Él, por su Espíritu Santo, hermanos, todos nuestros resultados que provengan de nuestros esfuerzos humanos van a ser resultados muy limitados. Muy limitados. Tendremos entonces resultados temporales. Pero todo lo que se hace en el poder de Dios, con Dios, los resultados serán eternos y tarde o temprano dará su fruto abundante, como dice la Escritura. El salmista, hermanos, no habla solamente de aquellos que tienen la labor de construir, de edificar, sino también nos dice y nos habla del deber que tiene aquel que ha edificado de guardar aquello que Dios le ha dado. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. También tenemos el trabajo, el deber de guardar lo que Dios nos ha dado. Si Dios está guiando a los que trabajan y están activamente guardando lo que Él les ha dado, entonces, hermanos, debemos de dejar a un lado el pensar que no tenemos ninguna responsabilidad. Debemos de recordar que el Espíritu Santo guía a aquellos que están trabajando y que el Espíritu Santo no es amo ni guía a los perezosos. El Espíritu Santo hace una obra en aquellos que están activamente edificando y guardando. No habrá, seguramente no faltará quien piense que este salmo nos está invitando a la pereza y que Dios lo haga todo. No. Dios bendice a aquel que está edificando y que está activamente trabajando, pero que confía en Dios. Hermanos, en esta tarea de ser vigilantes y de guardar lo que Dios nos ha dado, muchos fallan en el hogar. Muchos fallan en esto, hermanos. Muchos tropiezan cuando por la gracia de Dios se les concede el edificar algo para Dios, ya sea una familia. El hombre, el varón, cuando Dios le concede tener mujer, reconoce que Dios fue el que se la dio. No tiene duda de ello. Sabe que fue la benevolencia de Dios quien le proveyó a esa mujer.
y está gozoso y agradecido con Dios por un tiempo porque sabe que esa mujer venía de Dios. Cuando el hombre, la mujer, cuando los padres reciben a su primer hijo, saben que vino de Dios, saben que fue una bendición de Dios y que Dios le otorgó la dicha de tener un hijo y están gozosos por un tiempo, pero no son buenos vigilantes. Pronto el varón, la mujer, se enredan en las cosas de la vida, en los afanes, montan su guardia para cuidar lo que Dios les ha dado, pero lo hacen con armas carnales. Se olvidan quién fue el que les dio esas bendiciones, se olvidan de su amoroso benefactor. Pronto sienten que ya no necesitan la ayuda de Dios para cuidar lo que Dios les ha dado. Así se levantan en su guardia con las armas carnales, usando sus habilidades, usando su fuerza, usando su poder, y se olvidan de Dios. El salmista le dice a su hijo: recuerda y sé sabio. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pronto, dice la Escritura, está el soberbio de la caída. Pronto verá su debilidad y la impotencia de sus débiles armas y se dará cuenta cuán inútil es. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuántos cristianos hay que olvidan cuáles son nuestros verdaderos enemigos? Que tenemos enemigos y que ellos son grandes y poderosos. Que nuestros enemigos no son carnales, sino son espirituales. Y aún así se montan tratando de guardar a su familia o su hogar o edificar con armas carnales. Hermanos, debemos de guardar el tesoro más valioso que Dios nos concede en un hogar. Debemos contender ardientemente por lo que Dios nos ha dado, y esta es la fe. Debemos de guardar la fe que Dios nos ha dado en cada uno de los hogares cristianos y poder decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ahora, hermanos, contra estos enemigos lucharemos con armas carnales. Quien tal haga, hermanos, sin duda va a sufrir una gran pérdida y está en gran peligro. Este salmo nos dice: hijo, recuerda, si Jehová no guarda la ciudad, si Dios no está allí contigo, en vano vas a estar velando. En vano estarás montado confiando en tus armas, si el ángel de Jehová no está a tu derecha. El salmista decía en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, decía el salmista, del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Porque hay quienes flaquean y caen, pero nosotros nos levantaremos y estaremos en pie, porque Dios estará con nosotros. Y no confiamos en nuestras capacidades ni en nuestras armas terrenales. No, si hemos de estar a salvo y hemos de estar guardados, es porque Dios está con nosotros. Es inútil que intentes guardar las cosas espirituales con armas carnales. Sin duda se perderá. Hermanos, no te olvides de confiar en Dios. No seas, hermanos, como los que se esfuerzan y pretenden ir aún más allá de sus capacidades. Mire la exhortación de este salmo en el verso 2. Por demás es que te levantes de madrugada y que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores.
quizás, querido hermano, con mucho esfuerzo, con mucho empeño, un matrimonio o un hombre pueda esforzarse tanto para construir una casa. Pero yo te pregunto, ¿de qué sirve que con los años tú logres tener un patrimonio o un bienestar para tu casa cuando tú sales del trabajo y llegas a esa casa y esa casa no es un lugar de reposo para ti? Cuando no encuentras en tu casa un lugar donde tú puedas habitar tranquilo. Cuando una casa, hermano, no es un lugar de reposo para nosotros. Cuando hay contiendas, cuando hay discordias, cuando la virtud y la piedad no se refleja en los que la habitan, ¿cómo pretendemos creer que sí sería un lugar de reposo para Dios? ¿Cómo podremos creer que Dios reposa en ese hogar cuando nosotros mismos no encontramos el descanso y el reposo en ese techo? Entonces se vuelve realidad esto que dice el Salmo. Vamos a la casa y comemos un pan de dolores. La Escritura dice que después de la caída de nuestro padre Adán, el pan que habremos de comer no sería sino fruto del sudor de nuestra frente. Así es que hasta hoy en día el pan se lleva al hogar a través del trabajo, a través del sudor de la frente, y eso está bien. Pero el pan, hermanos, ese pan que te llevó fatiga, trabajo para ganar, cuando llegues a tu casa con la provisión, esa provisión debe de ser endulzada, debe de ser sazonada por el gozo y la gratitud al saber que Dios nos ha concedido estas bendiciones. Si no, hermanos, estaremos frente al pan de dolores. Debemos endulzar y sazonar, hermanos, la provisión en el hogar con gratitud y con la fe de que Dios está presente entre nosotros. El texto nos dice que es inútil madrugar mucho y acostarse tarde, recogiendo el fruto del trabajo. Es inútil que te levantes muy temprano y que te acuestes tarde procurando el fruto del trabajo. Si cuando llegas a tu casa lo comes con amargura, lo comes con ansiedad, no lo disfrutas, no hay gratitud. Es un pan de dolores, hermanos, si Dios no lo bendice. Proverbios nos dice que la verdadera bendición, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchos creen que van con la bendición al hogar porque traen la provisión al hogar. Pero la Biblia nos dice que si esa provisión está cargada de amargura y de pesar, no es una bendición que viene de Dios. No es una bendición que viene de Dios, es pan de dolores. La verdadera bendición es la que enriquece verdaderamente y no trae tristeza con ella. Vean la segunda parte del verso 2. El salmista le dice: recuerda, hijo mío, que a su amado dará Dios el sueño. Confiar en Dios, hermanos, verdaderamente en Dios, es dejar a un lado las ansiedades excesivas. Es Dios quien provee el sueño. Y en esto, hermanos, podemos hablar de dos cosas. Dios no quiere que estemos fatigados todo el día.
Dios quiere que descansemos en Él para todo. La Escritura nos dice en el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice que debemos de echar sobre Cristo todas nuestras ansiedades. Cristo se debe de volver para nosotros el lugar donde nosotros depositamos nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, los afanes de la vida y las preocupaciones, los pensamientos que nos turban, nuestros temores. Nos exhorta y debiésemos ir en obediencia a Cristo y poner en Él todas nuestras ansiedades, pues Dios quiere que descansemos en Él, en todas las cosas. Pero también, hermanos, este pasaje nos recuerda que Dios también quiere que descansemos físicamente. Dios quiere darle sueño a sus amados. Es por eso que la Escritura es sabia y su ley refleja también la voluntad de Dios. La Escritura dice en Éxodo 20, en los mandamientos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermano, ningún hombre debiera trabajar más allá de sus capacidades físicas o intelectuales. No es la voluntad de Dios. Dios desea darle sueño, reposo, descanso a sus amados. Ningún hombre, hermano, debería de ir más allá de las horas que la naturaleza nos da. No hay virtud, hermanos. No hay ningún bien cuando el hombre trabaja de un modo forzado. Cuando prolongamos las horas de trabajo, desde muy de mañana hasta altas horas de la noche, hermanos, esto puede ser un engaño. Esto puede ser un engaño, una trampa. La Escritura nos dice, trabaja entre tanto que es de día. Cuando viene la noche, reposa. Hermanos, tenemos el ejemplo de la naturaleza. Mira a los animales. Mira a los animales. Ellos hacen eso. Trabajan de día y reposan de noche. ¿Y no te das cuenta, hermano, que ellos viven mucho mejor que nosotros? ¿Que duermen mucho más tranquilos que nosotros? ¿No es acaso una necedad esto? Vayamos a Mateo 6:25 y escucha las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6:25, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hablando estas palabras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Mira los animales. Vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen y cómo no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun ¿quién? Salomón, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque esto es del mundo. Estos pensamientos son del mundo, porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
¿Cómo habremos de obtener lo que necesitamos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Los amados de Dios duermen tranquilos. Ellos viven contentos. Un cristiano debe de vivir contento. Y si no tiene todo el mundo a sus pies, si no tiene todas las cosas que el mundo tiene, por lo menos tiene dos cosas. Tiene reposo y tiene buen sueño. Con silencio, el verdadero cristiano que descansa en Dios se somete a su voluntad. Y así, hermanos, con quietud, reposa y espera en la providencia de Dios. Espera en la provisión de Dios para él. Hermanos, espera la bendición. El verdadero cristiano, hermanos, reconoce la providencia de Dios. Y de esta manera, hermanos, así, él queda y permanece bajo la gracia de Dios y la bendición de Dios. Confiado. Debemos de recordar, hermanos, que trabajar sin Dios no produce verdadera prosperidad. Y aquellos que trabajan y están fuera del orden, que están trabajando pero no están trabajando en el orden bíblico, en el orden que Dios nos ha revelado en su palabra, hermanos, los resultados que dará su trabajo no serán buenos resultados, sino serán resultados contraproducentes. Mira, hermanos, cómo el Hijo de Dios dormía tranquilo en medio de una tormenta. Nuestro Señor Jesucristo en medio de la tempestad, y en medio del mar, duerme tranquilo. Dormía como un bebé en los brazos de papá. Las olas de la tempestad lo arrullaban y estaba en un sueño profundo, retomando fuerzas para el día de mañana. Él dormía así, hermanos, porque estaba completamente confiado en el cuidado de su Padre. Mira a Jesús, mírale a Él, confiando absolutamente en el cuidado de su Padre. Y tú puedes decir, bien, pues era Jesús. Pero entonces, querido hermano, ¿por qué levantas tu oración y dices sin fe, Padre nuestro? ¿Por qué te diriges a Dios como Padre nuestro? Si tan solo creyésemos lo que oramos, nuestra vida sería más tranquila. Oramos y decimos, Padre nuestro. Debemos descansar en Dios, hermanos, y Él nos invita a descansar en Él. Tú, hermano, que estás edificando, que estás trabajando, aquellos que se están esforzando, sudando para edificar un hogar, aquellos que estamos edificando para Dios, debemos esforzarnos. Pero también debemos de recordar que sin Dios, esta obra simplemente es imposible. Es inútil todo esfuerzo. Si Dios no edifica la casa, es inútil todo esfuerzo humano. Él es el edificador. Debemos de recordar quién es el que verdaderamente edifica y hace la obra. No somos nosotros, tiene que ser Dios a través de nosotros. Santiago nos recuerda esto. Santiago 1, 16 y 17. Santiago nos invita a no equivocarnos y no errar en cuanto a estas cosas. Hermanos, amados míos, no se equivoquen. No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto de nuestro Padre, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza y no hay sombra de variación. ¿Cuál es la exhortación de Santiago? Sino que volteemos y recordemos, hermanos, que las bendiciones son una dádiva, que no las podemos producir, sino que vienen del cielo y vienen como dádiva, no como salario. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, todo lo que tenemos, proviene de Dios y viene como una dádiva, como regalo, un regalo inmerecido, como gracia, como misericordia. ¿Cuánto nos equivocamos cuando pensamos, hermanos, que si acaso entendemos que lo recibimos de Dios, a veces pensamos que lo recibimos como fruto de nuestro esfuerzo, como recompensa a nuestra fidelidad o recompensa a nuestra diligencia en las cosas que hacemos? Recuerda, no te equivoques, es una dádiva. Dios te lo está dando y no es un salario que Él te está pagando por lo que has hecho. El cristiano debe trabajar diligentemente, pero no debe errar en cuanto a esto, hermanos. No debe de pensar que su bendición proviene de su trabajo y de su esfuerzo. El cristiano verdadero debe de recordar que es Dios de donde viene su bendición. Debe de recordar que Dios está por encima de todo y que de ahí viene la verdadera bendición. Estamos en el Salmo y fíjese esta última parte del Salmo. Cómo David invita a Salomón y le dice a Salomón: Salomón, voltea y mira a tus hijos, mira a tu familia. ¿No son ellos acaso tus hijos tu mayor bendición? ¿Quieres contemplar que las bendiciones verdaderas no las puedes producir? Mira a tus vástagos. Mira a cada uno de ellos. ¿No son ellos tu riqueza mayor? Ahora, esos hijos que tienes, esa familia que tienes, ¿se te dio por salario o se te dio como una dádiva? ¿Los hijos se dan por recompensa o son una bendición de Dios, una gracia de Dios para nosotros? Bienaventurado, dice el verso 5, el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dichoso, feliz, aquellos que los tienen. Ten cuidado, querido hermano, de mirar las cosas cotidianas y quitarles la virtud de ser extraordinarias. Los hijos son un regalo extraordinario, un don extraordinario de Dios. Muchos darían todo lo que tienen, todas sus riquezas, por tener uno solo de ellos en sus brazos. Se dice del emperador Napoleón, aquel emperador francés que llegó a conquistar prácticamente toda Europa en sus días. Ese gran conquistador logró edificar una gran obra, un gran imperio. Sin embargo, él nunca pudo tener una dinastía porque él nunca tuvo hijos. Hay muchos que darían lo que fuera por tener un solo hijo en sus brazos. Hoy el mundo, hermanos, desvirtúa a los hijos. Y el mundo dice que los hijos simplemente hoy son un estorbo. Que los hijos vienen a frustrar los planes, los proyectos del joven matrimonio. Los hijos en este mundo no son bien recibidos hoy en día.
pero la Biblia dice que ellos son una bendición. Para el mundo, hermanos, los hijos no son herencia de Jehová. No vienen de Dios. Para el mundo los hijos vienen como resultado, como un producto de las acciones o de las relaciones entre los hombres. Un hombre necio, muy necio, dijo en una ocasión a un cristiano cuando tuvo uno de sus hijos. El hombre se acerca al cristiano y le dice: los hijos, estos son los que hacen pobre a los ricos. A lo que el cristiano le responde: no es así. Los hijos son los que hacen rico a un pobre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ahora, por otro lado, naturalmente, entre más hijos hay, más aflicciones hay también, más tribulaciones. Pero hermanos, consideremos esto. Los hijos producen muchas oraciones. Los hijos hacen que los padres piadosos oren mucho. Y muchas oraciones producen muchas bendiciones. Esto es lo que el salmista le recuerda a su hijo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Recuerda, herencia de Jehová son tus hijos. La riqueza más grande que tienes viene de Dios. Y si has de edificar algo para Dios, recuerda que Dios tiene que estar presente. Él es la fuente. De Él proviene la verdadera bendición y dicha del cristiano. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Los hijos, le dice el salmista a Salomón, son como saetas en manos del valiente. El guerrero, hermano, se alegra de que sus flechas, sus saetas vayan más lejos de lo que él puede ir. Así son los hijos para nosotros. Nos gozamos y nos alegramos cuando tenemos hijos porque ellos podrán ir más lejos de lo que nosotros podemos ir. Nos alegramos de que sean más efectivos contra nuestros enemigos que nosotros. Pero todo esto cuando las saetas están bien hechas. Cuando las flechas fueron bien fabricadas, fueron bien edificadas. Esas flechas entonces que fueron formadas bien y que fueron metidas en la aljaba, a su tiempo podrán ser lanzadas y llegar y ser tan efectivas contra nuestros enemigos, que son también sus enemigos, Satanás, el pecado y el mundo. Ellos podrán vencer a nuestros enemigos también y podrán llegar más lejos, pero solo cuando son bien edificados en la palabra de Dios. Ellos son saetas en manos del valiente. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no son bien formados? Cuando la saeta está chueca y cuando pretende el valiente lanzarla, no hace otra cosa más que girarse esa saeta y atacar a su propio padre. Si Jehová no edificó esa casa y los hijos fueron mal criados, ellos serán saeta en contra de sus propios padres. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Comerán pan de dolores y sus hijos también serán dolores para ellos. Hace muchos años existió un hombre piadoso, un pastor bautista llamado John Howard Hinton. Y en su lecho de muerte le sobrevivía aún una de sus hijas. Y estando en su cama viene su hija antes de que él muera y se dirige a él con estas últimas palabras y le dice: Padre, no ha habido una dicha mayor para mí que haber tenido un padre piadoso. El padre, tomando fuerzas, le puede decir a ella estas últimas palabras: Hija,
No hay mayor bendición para un padre que tener una hija piadosa. Son como saetas en manos del valiente. Son una bendición cuando Jehová los edifica. Cuando son edificados y Dios está en el hogar. Así es que, hermanos, si tienes hijos, alégrate. Si tienes hijos, gózate. Recuerda que no son un estorbo. Recuerda que son una bendición de Dios. Alégrate. Porque aunque son muchos los problemas, hermanos, Dios siempre es el que provee. Y si no tienes hijos, también alégrate. Porque aunque no tengas los hijos que tuvo Jacob, tú sí que tienes al Dios de Jacob. Y Él es tu proveedor. Él es todo para ti. Y Él es el que edificará tu hogar según su santa y su buena voluntad. Esto le sucede a todos los que confían en Él. Dios es suficiente siempre. Y Él es nuestra bendición. Hermanos, hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje. Todo lo que enseña este pasaje, debe de quedar claro, es por fe. Todo lo que enseña este salmo es por fe. Debemos de confiar en su soberanía. Es una invitación a tener fe en la soberanía de Dios. Debemos aquí, hermanos, también aprender que todo mi esfuerzo sin el Señor entonces no vale nada. Este salmo, hermanos, me recuerda que Él es el que tiene todo bajo control y que Él es el que me lo da todo, pues a Él le pertenece todo. Este salmo me enseña, hermanos, que yo no soy independiente, que yo no puedo vivir separado de Dios, que Él debe de ser para mí absolutamente todo y que Él es el que me va a proveer de todo, aunque yo tengo que trabajar. Este salmo, hermanos, me enseña que las cosas van a llegar cuando yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces Él me va a dar lo que Él ha planeado darme, hermanos. Pero vendrán, ¿por qué? Dice la Escritura, añadidura. ¿Saben qué es añadidura? Algo que no estaba presupuestado, pero se te regala. Vendrá como pilón. ¿Se acuerdan esa promoción que había hace muchos años? Se promovía dar un extra, algo que tú no pagaste, algo que tú no hiciste nada para obtener eso, una añadidura. Cuando tú buscas el reino de Dios, las bendiciones de Dios vienen como añadidura, no como salario. Así es que, hermanos, debemos de buscar primeramente el reino de Dios, estar con Dios y que Dios esté con nosotros. Este salmo, hermano, me enseña que vivir por fe no va a anular mi responsabilidad que tengo de trabajar, de formar un hogar, de guardarlo y de cuidarlo. Es por fe, pero yo también trabajo. Este salmo, hermanos, me enseña a trabajar y a ser responsable en todo lo que tengo que hacer, pero poniendo siempre primero a Dios. Este salmo, hermanos, me recuerda que no se trata de mí, sino que es su plan. Hermanos, la obra de edificar algo para Dios es el plan de Dios, no es tu plan. Y eso, hermanos, ahí muchos también tropiezan. La Biblia dice que Salomón era un pequeño y que él ni pensaba ni soñaba con tener que hacer una obra tan grande, pero Dios ya había planeado que esa obra de edificar la haría Salomón. Salomón era un muchacho, él ni soñaba en hacer nada, era un pequeño. Pero Dios ya había diseñado que esa obra, esa casa de adoración, la iba a edificar ese chamaco. Porque era el plan de Dios.
Las cosas que hacemos para Dios no nacen aquí ni aquí. ¿Saben dónde nacen? Nacen en Dios, en el plan eterno de Dios. Ahí están todas las cosas, todas las obras que hará el cristiano. Fueron hechas de antemano. Fue lo que dice Efesios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Dónde están las buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las cosas, hermanos, que tienes que hacer, todas las cosas que tienes que edificar para Dios, ya fueron diseñadas y planeadas, no por ti, sino por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto me recuerda que no se trata de mí, sino que es el plan de Dios. Cuando yo tengo que edificar un hogar, cuando yo tengo que edificar una iglesia, cuando yo tengo la responsabilidad de hacer cualquier cosa para Dios, yo tengo que recordar, es que no se trata de mí. Son las obras que Dios preparó desde antes de la eternidad. Es el plan de Dios y no el mío. Todo lo que habremos de edificar para Dios primero estuvo en la mente de Dios. Si es su plan, entonces, hermanos, Él nos dará todo lo que necesitamos para terminar esa obra. ¿No nos preocupamos acaso por edificar una congregación bíblica en medio del ambiente en el que vivimos? Tenemos que recordar, hermanos, esta no es nuestra obra, es la obra de Dios. No nos debemos de preocupar tanto y afanarnos pensando, ¿lo lograré? ¿Lograré formar, edificar ese hogar que Dios me manda edificar? Recuerda, esa obra Dios la planeó desde antes. La historia que les digo de cuando Salomón era un muchacho está en Crónicas 22:5. Mire, está en sus pantallas. Y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser ¿cómo? Magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Hermanos, si es su plan, nuestro Padre ya ha preparado todo para que ese plan se ejecute. Así, hermanos, como David a Salomón, Dios nos tiene todo lo necesario para hacer su obra. David preparó todos los recursos que su hijo iba a necesitar a la hora de edificar el templo, cuando su hijo ni siquiera tenía deseo o tenía conocimiento de lo que tendría que hacer. Así, hermano, Dios ha preparado todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Todos los recursos, todas las cosas nos han sido dadas, dice la Escritura, en nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha preparado de antemano todo. Hermanos, y esto debiera traernos paz. Así como David a Salomón, hermanos, Dios ha hecho todos los preparativos para hacer su voluntad y que esto se haga con éxito. David antes de su muerte hizo preparativos, dice, en gran abundancia. Hermanos, es lo que dice Efesios. Son los preparativos, las cosas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es el verdadero David. Dios nos ha provisto, hermanos, de todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. En vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es el que da a su amado el sueño. Hermanos, les invito a tomar esta palabra y reflexionar en ella. La Biblia nos dice que debemos de predicar todo el consejo de Dios. Yo hoy simplemente quise traer esta meditación, esta palabra, para que reflexionemos y recordemos. Y no erremos, como dice Santiago, no erremos. Y que así, hermanos, confiando en Dios, podamos tener paz y seguridad. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre,